Bien, vamos con la clase de hoy. Hoy día vamos a ver reflexión de pulsos y vamos a introducir el concepto de impedancia aplicado en particular al caso de las ondas en cuerda, pero les voy a presentar también valores de impedancia para otros tipos de ondas. Vamos a comenzar, ¿cierto?, por el análisis de qué sucede con un pulso cuando incide sobre una barrera. Entonces, las ondas, como vimos hace ya un par de clases atrás, hace unas cuantas clases atrás, las ondas estacionarias se pueden escribir, se pueden separar, ¿cierto? El término de las ondas estacionarias se puede separar en la suma de dos ondas propagándose en sentidos opuestos, pero con las mismas características, o sea, con la misma frecuencia, con el mismo número de ondas, la misma amplitud, pero con direcciones opuestas de propagación. Entonces, esta expresión que era la solución para la onda estacionaria, ¿cierto?, la podíamos reescribir como esta suma de estas dos ondas contrapropagantes. Creo que les mostré un GIF de eso. No estoy seguro. Bueno. Déjenme mostrarles un segundo. Creo que sí, pero igual. Compartir esto. Entonces de aquí, la que me interesaba era esta justamente. No, no era esa. Era esta. Esto de acá, lo que teníamos, ¿cierto?, era una onda propagándose hacia la izquierda, la misma onda pero propagándose hacia la derecha, y en el centro tenemos la suma de ambas. Entonces ahí podemos ver cómo en algunos puntos, en algunos instantes, las dos se suman, duplicando la amplitud, y en el otro se restan, dejándolo en cero, y eventualmente después cambia a la otra dirección. Entonces acá se genera una onda estacionaria, ¿cierto?, como resultado de la suma de esta onda hacia la izquierda y esa onda hacia la derecha. Entonces, si en esta última expresión, ¿cierto?, o sea, en estas dos expresiones, nos vamos a los casos extremos, al caso x igual a 0 o x igual a L, nosotros sabemos que esta onda estacionaria está producida dentro de un medio donde para el modelo nosotros habíamos fijado que los extremos de la cuerda no se movían. Entonces teníamos estas ondas estacionarias donde los extremos no se mueven. Y eso significa que si yo evalúo, por ejemplo, en x igual a 0, la amplitud de las ondas tiene que ser 0. Y eso, si se fijan en la primera expresión, que era la expresión para la onda estacionaria, si yo reemplazo x igual a 0, me queda seno de 0, que sería esta expresión de acá, y eso me queda directamente 0. Pero si yo reemplazo en la misma, recuerden que esto es una igualdad, por tanto, si yo reemplazo esa misma expresión, pero ahora en la forma escrita como la suma de las dos ondas, propagándose en sentidos opuestos, entonces ahora lo que me queda es que, por un lado, me va a quedar un término menos seno de omega t, y en el otro me va a quedar un término más seno de omega t. Y claro, la suma de estos efectivamente me da 0, pero esto es básicamente que, si ustedes identifican esto como la onda que va hacia la derecha y esta como la onda que va hacia la izquierda, entonces lo que tenemos es que para cualquier instante de tiempo, para todo tiempo, lo que produce una onda, la onda que va hacia la derecha, tiene que tener signo cambiado con respecto
a lo que produce la onda en la otra dirección. Entonces, esto significa que ambas ondas, para todo instante, producen desplazamientos iguales, pero opuestos. O sea, iguales en magnitud, pero en sentidos opuestos. O sea, cuando una va por arriba, la otra va por abajo. Y así se anulan en ese punto, en x igual a 0 en particular, y también en x igual a L. Entonces, esa característica, esa condición, se debe cumplir para la reflexión de ondas en un extremo fijo. Entonces, si nosotros tenemos un extremo fijo en nuestro sistema, y vamos a suponer que en vez de tener una onda armónica, lo vamos a reemplazar por un pulso, porque es más fácil visualizarlo de esa forma. Si yo tengo un pulso que va viajando hacia un extremo de una cuerda, y llega hasta este borde, entonces se tiene que cumplir que la amplitud en este punto tiene que ser 0 siempre. Eso significa que lo que llega más lo que se refleja me tiene que dar 0 en ese punto. Entonces, cuando el pulso llega al extremo, lo que va a producir es una fuerza, ¿cierto? La forma de esta cuerda va a producir una tensión hacia arriba, pero por ley de acción y reacción, el soporte, este soporte en el muro, va a producir una fuerza igual, pero en sentido contrario a la que se está aplicando. Entonces, si esto ejerce una fuerza F, el soporte me va a ejercer una fuerza menos F. ¿Sí? Y por lo tanto, el soporte, a medida que va llegando esta fuerza en función del tiempo, el soporte me va aplicando la misma fuerza, pero en sentido contrario. Por lo tanto, me reproduce este mismo pulso, pero con el sentido negativo. ¿Sí? Genera, por lo tanto, la reflexión en este extremo fijo genera un pulso opuesto y que viaja de regreso por la cuerda. O sea, acá tengo el pulso que se mueve hacia la derecha, llega hasta este punto y retrocede hacia la izquierda, pero además se invierte en la dirección perpendicular. Entonces viene por arriba y acá sale por abajo. Esta condición sucede solo cuando el extremo de la cuerda está completamente fijo. ¿Sí? En el caso en que el extremo esté móvil, o sea, yo pueda tener una cuerda que oscila libremente en el extremo, entonces, en ese caso, el anillo no genera esta fuerza opuesta y básicamente reacciona junto con el pulso que llega. Por lo tanto, la onda que se refleja en esta configuración donde el extremo se puede mover hacia arriba, entonces, en este caso, el pulso llega al extremo, se refleja, pero se devuelve por el mismo lado por el que llegó. Y aquí igual es importante ver que, si se fijan, yo traté de hacer un pulso acá que tiene pequeñas rugosidades acá al frente y es un poco más liso atrás. Y si se fijan, el pulso reflejado tiene las rugosidades primero y la parte más lisa hacia atrás. Entonces, también tengo una reversión en la dirección de propagación, lo mismo con el caso anterior. Acá yo tengo estas puntas que son un poquito más irregulares, y acá esas puntas más o menos irregulares también son las que llegan. Por así decirlo, es equivalente. Si yo tengo aquí una pared, no es como si esto rebotara como un sólido, como si hiciera así, rebota y se devuelve, sino que rebota, colapsa y se devuelve en la otra dirección. Entonces se produce una reversión también horizontal. Si mi mano fuera simétrica, cambia en esa dirección. Y si la barrera es sólida, cambia de esta dirección hacia esa dirección. ¿Sí? Esos son los dos cambios que tendría en el caso de una barrera sólida. Y en este otro se devuelve por la misma dirección. Entonces, un caso interesante, que sería ya no uno de estos casos límites, sucede cuando estamos en un punto intermedio, o sea, una barrera que no es completamente sólida, pero que tampoco es completamente libre. ¿Cómo podemos obtener ese tipo de barrera? Es
bastante simple en realidad, podemos unir dos cuerdas con distintas densidades, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que el extremo de una cuerda lo unimos a otra cuerda, pero con distinta densidad de masa lineal. Si yo uno dos cuerdas, entonces ambas cuerdas van a estar sometidas a la misma tensión. Pero si tienen distinta densidad de masa, ¿qué otra cosa cambiaría entonces en ese caso? La tensión es la misma, la densidad de masa es distinta, y por lo tanto, ¿qué parámetro también cambiaría? ¿La velocidad? Sí, porque la velocidad estaba definida como la raíz de la tensión dividido por la densidad de masa. Entonces, a densidades de masa distintas, velocidades de propagación distintas. Eso significa que yo podría tener eventualmente tres casos. Que la velocidad de propagación en el segundo medio, vamos a considerar el medio 1 como el de la izquierda y el medio 2 como el de la derecha. Los tres casos serían que el medio de la izquierda se mueva más rápido que el medio de la derecha, o sea que el medio 1 sea más rápido que el medio 2. Un caso intermedio que en realidad no es ningún caso, que es que ambos tengan la misma velocidad de propagación, pero en ese caso ambos tendrían la misma densidad, por lo tanto sería solamente una cuerda. Y está el otro caso, que es que la rapidez de propagación en la primera cuerda sea más lenta que la rapidez de propagación en la segunda cuerda. Y esos serían como los tres posibles casos. Y ese análisis debería conducir también a los resultados que ya vimos para el extremo fijo y el extremo móvil. Si el extremo fijo se obtendría cuando la velocidad de propagación de las ondas en el segundo medio es cero. Si la velocidad de propagación es cero, significa que ese extremo no se mueve, y ahí recuperaríamos el caso cuando la onda se refleja en un medio fijo. Por otro lado, la opción de que el otro extremo, a ver, estoy pensando cuál es el caso en que tengo reflexión perfecta en la otra dirección. Bueno, de todas formas lo vamos a analizar después con las ecuaciones, así que por ahora me voy a quedar callado con respecto al caso de reflexión en extremo libre. Bien, entonces, unimos dos cuerdas con densidades de masa distintas, y en general en la unión se observa como una parte del pulso se transmite y otra parte del pulso se refleja. Entonces, en ese caso, cuando estamos en un caso intermedio, se observan los dos fenómenos: transmisión y reflexión del pulso incidente sobre la unión de los dos medios. Bien. Bien, sí, no tengo más comentarios al respecto. ¿No? Bien. Entonces, para analizar esto de forma más clara, ¿cierto? Que sea un poco más nítida los resultados, sobre todo para poder introducir resultados algebraicos en nuestro sistema, vamos a expresar los pulsos de la forma T menos X sobre B. Es una posibilidad. Los argumentos, yo les había dicho que podía ser X más B por T, o T más X sobre B. Entonces, en este caso, vamos a dar un poco más de énfasis a la parte temporal más que a la parte espacial. Entonces, vamos a escribir los argumentos de las funciones de onda como T menos X. Entonces vamos a tener V1, la rapidez de propagación en la cuerda 1, la densidad de masa de la cuerda 1 vamos a hacer mu1, el extremo de la cuerda los unimos con una segunda cuerda de densidad mu2, y el punto de unión lo vamos a considerar en el punto X igual a 0. Entonces, este sería un ejemplo de lo que debería suceder. Tenemos un pulso que viene llegando, este pulso azul, ¿cierto? Sería el que está llegando a esta barrera. Una vez que llega a este punto, voy a tener una transmisión
que sería este pulso transmitido, y voy a tener una parte reflejada, que sería este otro pulso. ¿Sí? Bien. Hay algunos aspectos que tenemos que tener claro. La amplitud que llega acá, si la considero que la amplitud es 1, entonces la amplitud de este lado no puede ser 1, y la amplitud de este lado tampoco puede ser 1. Tienen que distribuirse de modo de que tenga conservación de energía en este proceso. Por lo tanto, efectivamente la amplitud transmitida es menor que la amplitud incidente, y la amplitud reflejada también es menor que la amplitud incidente. Vamos a considerar como F1 la función de onda incidente. F2 va a ser la función de onda transmitida, y vamos a considerar G1 el pulso reflejado después de la barrera. Si se fijan, acá F1 es T menos X sobre B1, porque se va propagando hacia a mano derecha, o sea, en sentido positivo. Entonces, por eso este T de X, T menos X, la velocidad de propagación es la velocidad del medio 1, por eso tengo acá este B1. Para F2, que sería este pulso transmitido, nuevamente tengo el tiempo, tengo menos, porque también se mueve hacia la derecha de nuestro sistema de referencia, y la velocidad de propagación en este caso es la velocidad de propagación 2. Por lo tanto, aquí la onda se mueve con velocidad 2. Y por último, para el G1, voy a tener el pulso viajando en sentido negativo a nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, tengo este signo más. Y como este pulso se mueve todavía en el medio 1, o sea, en la cuerda 1, entonces tengo la velocidad 1. ¿Estamos bien? Bien. Gracias, Gerard. Para proceder, voy a tomar las derivadas de las funciones f1, f2 y g1. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a considerar este argumento t menos x sobre b1 como una variable auxiliar u. Entonces la derivada de f1 con respecto a x va a ser la derivada de f1 con respecto a esta variable auxiliar de u por la derivada de u con respecto a x. Eso es lo que tengo acá. Entonces, la derivada de f1 con respecto a x va a ser la derivada de f1 con respecto a todo el argumento por la derivada del argumento con respecto a x. La derivada del argumento yo la conozco, es menos 1 sobre b1. Y como esta estoy usando una única variable acá, que sería todo el argumento, entonces esto lo puedo escribir como la derivada completa, f1'. Lo mismo para f2 y lo mismo para g1. ¿Cuál es la diferencia? Acá tengo 1 sobre b1, perdón, menos 1 sobre b1, acá tengo menos 1 sobre b2, y en esta otra tengo 1 sobre b1, porque el argumento acá es positivo. Entonces queda 1 sobre b1, g1', 1b2, f2' y 1b1, f1'. Entonces, como estamos considerando reflexión y transmisión parcial, entonces la función de onda en cada cuerda va a ser, para mi cuerda 1, yo tengo dos ondas que se están moviendo en este sistema. Tengo F1, que es la onda incidente, y tengo G1, que es la onda reflejada. Por lo tanto, la solución de la función de onda va a ser F1 más G1. Mientras que para la cuerda 2, la función de onda corresponde solamente al pulso transmitido. En este caso sería F2. Entonces, aquí yo tengo un set de ecuaciones.
Como las cuerdas están unidas, entonces los desplazamientos que tengo en el punto de unión tienen que ser los mismos. ¿Sí? Eso significa que esta función I1 en el punto x igual a 0 tiene que ser siempre igual a esta función I2 en el punto x igual a 0, que es el punto de unión. Entonces, acá me queda que I1 en 0,t tiene que ser igual a I2 en 0,t. Y por otro lado, aparte de que los desplazamientos deben ser iguales, las curvas tangentes en la unión de las dos cuerdas deben ser continuas. ¿Sí? La variación de la pendiente en la unión de las dos cuerdas tiene que ser continua. Eso se traduce en que las derivadas también tienen que ser iguales. Entonces, por un lado tengo que estas funciones tienen que ser iguales, y por otro, que la derivada de I1 con respecto a X tiene que ser igual a la derivada de I2 con respecto a X. Y por eso hicimos las derivadas previas. Estas de acá. Pues la derivada de I1 con respecto a X va a ser la derivada de F1 con respecto a X más la derivada de G1 con respecto a X. Entonces acá me va a quedar menos 1 sobre B1 más 1 sobre B1 igual a menos 1 sobre B2. Eso es lo que tengo acá. Entonces, F1 de t más G1 de t tiene que ser igual a F2 de t, y 1 sobre B1 F1 menos 1 sobre B1 G1 tiene que ser igual a 1 sobre B2 F2. Acá lo único que hice fue un cambio de signo, porque F1' es la que tiene signo negativo, G1 tiene signo positivo, y esta tiene signo negativo. Entonces multipliqué todo por menos 1, por si después quieren reproducir el cálculo. La última expresión se puede integrar con respecto al argumento completo, ¿cierto? Porque estoy haciendo estas son las derivadas totales, entonces yo podría hacer la integración. Y al evaluar en x igual 0, lo que me va a quedar es que este F1' pasa a ser F1, el G1' pasa a ser G1, y el F2' pasa a ser F2. Entonces de acá me queda B2 F1 menos G1, que sería multiplicar el término B2 por F1 G1, igual a B1 por F2. Y ahí tengo una función, y acá tengo otra función. Entonces, como ejercicio, para que no se aburran, necesito que despejen las funciones f2 y g1 en términos de f1. Necesito que escriban f2 y g1 en términos de f1, considerando que f1 más g1 tiene que ser igual a f2, y que b2 por f1 menos g1 tiene que ser igual a b1 por f2. Bien. Les doy 5 minutos para hacer ese ejercicio. Voy a pausar la grabación por si acaso. Bien. Entonces, la idea del problema es expresar G1 y F2 en términos de F1. Para eso tenemos dos ecuaciones, o dos expresiones. Las voy a copiar y después paso a pantalla completa. Entonces tengo que F1 más G1 tiene que ser igual a F2, y tengo que B2 F1 menos B2 G1 tiene que ser igual a B1 F2. Bien, entonces puedo dejar de compartir, voy a dejar esto en pantalla completa, a ver si funciona. Entonces, de acá ya tengo que F2 es igual a F1 más G1. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar este F2 en la expresión de abajo. Entonces acá tengo B2
F1 menos B2G1 igual a B1 por F2, que sería F1 más G1. Entonces ahora puedo agrupar términos. Este de acá pasa negativo, entonces me queda F1 factor de B2 menos B1. Y acá voy a igualar acá, me queda G1 factor de, acá me queda positivo, B1. Y este de acá pasa positivo también, entonces me queda más B2. Y de aquí, entonces puedo despejar G1 igual a B2 menos B1 dividido por B1 más B2 por F1. Entonces ahí ya tengo G1 expresado en términos de F1. Y reemplazando este resultado en la primera ecuación, entonces lo que me queda es F2 igual, porque ahora necesito despejar F2, ¿cierto? Igual a F1 más G1, pero G1 es B2 menos B1 sobre B1 más B2 por F1. Entonces, me queda F2 igual a, voy a escribir acá, voy a amplificar por B1 más B2. Entonces me queda B1 más B2 sobre B1 más B2 más B2 menos B1 sobre B1 más B2 por F1. Como tienen el mismo denominador, puedo entonces sumar los argumentos. Me queda B1 más B2 más B2 menos B1. Entonces este B1 con el B1 se van a anular. Y me queda entonces que F2 va a ser 2B2 dividido por B1 más B2 por F1. Y así tengo ahora G1 en términos de F1 y F2 en términos de F1. Ya. Comparto nuevamente la pantalla. Y eso era justamente los resultados a los que queríamos llegar. G1 va a ser B2 menos B1 dividido por la suma de las velocidades por F1. Y F2, recuerden que estas son las funciones de onda. Entonces las funciones de onda me van a quedar para los términos transmitido y reflejado en términos de la amplitud o de la función de onda incidente. A ver, de acá era donde yo les decía que podíamos tratar de ver cuáles son los efectos que tienen las velocidades en cada medio. Por ejemplo, el término G1 se obtiene, es el término que está asociado a la reflexión. Por lo tanto, si considero que la velocidad de propagación en el segundo medio es 0, o sea que las ondas no se propagan en el segundo medio, lo que me va a quedar acá, esto vale 0, esto vale 0, entonces me va a quedar menos B1 dividido por B1. Y eso, entonces, si esto vale 0, esto me queda 0, este de acá no existe, me queda menos B1 dividido por B1, por lo tanto esto sería igual a menos 1, ¿sí? Porque sería B1 dividido por B1, entonces me quedaría menos 1 por F1, que era exactamente lo que les había dicho antes. Llega un pulso por arriba, choca en esta barrera fija y se devuelve por abajo. Por lo tanto, la amplitud es igual a la amplitud de incidente, pero con un signo menos. Entonces me queda esta inversión de arriba hacia abajo, por así decirlo. Eso es si es que el caso B2 es 0, o sea, cuando la velocidad de propagación en el segundo medio efectivamente es 0. Y eso significa que este término de acá me queda 0, y efectivamente en ese caso no tengo F2, que es el pulso transmitido, entonces me quedaría que no tengo transmisión. F2 me quedaría 0. Entonces no tengo pulso transmitido,
y el pulso reflejado me queda con la inversión con respecto a la dirección transversal de propagación. Y el otro caso podría ser cuando la velocidad de propagación en el segundo medio es infinita. Entonces, estoy buscando, se me perdió el lápiz. Si la velocidad de propagación es infinita, entonces acá me va a quedar infinito dividido por infinito. Por lo tanto, tendré que tomar L'Hopital. El L'Hopital de esto me queda 1. Derivando con respecto a B2, me queda 1 aquí, 1 acá. Bueno, recuerden que es la derivada de cada término. Entonces la derivada de esto y la derivada dividido por la derivada de esto para L'Hopital. Entonces acá me quedaría 1 dividido por 1. Por lo tanto, en este caso, si es que la velocidad 2 fuese infinita, o sea, algo que no permite, algo que sería el extremo libre de una cuerda, entonces estas dos me darían 1 por F1. Y ahí efectivamente, si se fijan, no tengo el signo menos, y efectivamente si tengo un pulso que viene por arriba, entonces su reflejo va a ser también... Claramente no puedo dibujar bien en la otra dirección. Entonces su reflejo va a ser en esa dirección. Entonces ahora no se refleja en la dirección vertical o transversal, mejor dicho. No tengo cambio en la dirección transversal. Y para este otro caso, B2 me va a quedar infinito partido por infinito, la amplitud transmitida. Este me va a quedar 2 dividido por 1. Me quedaría 2 veces la amplitud de F1. La parte transmitida no queda tan bien con ese límite. Así que este término no cuenta mucho. Pero sí nos permite ver que en los casos límites, al menos, efectivamente, esto sí se cumple. Que la onda reflejada presenta los mismos comportamientos que habíamos analizado previamente. Bien, ¿alguna duda, chicos, por ahora? Al parecer nada. Bien, entonces vemos, en este caso el resultado es válido para cualquier valor de t. O sea, esto no depende del tiempo. Vimos que los resultados son válidos para cualquier valor del tiempo. Por lo tanto, es mucho más general el resultado. Este resultado relaciona los valores de F1, G1 y F2 para el mismo valor de sus argumentos. La igualdad es válida para cualquier tiempo y para cualquier punto espacial. Entonces, si consideramos, por ejemplo, un instante t en que el pulso viene viajando desde la izquierda, es decir, la posición del pulso es, por ejemplo, xf, entonces el argumento de F1 va a ser tf menos xf sobre v1. Y en ese mismo instante, el pulso G1 no existe, pero matemáticamente se podría considerar que el pulso G1, que es el reflejado, está en un punto TG más XG sobre V1. Si yo igualo los tiempos para tener fíjense que acá efectivamente tiene que llegar este pulso para que se genere este pulso y para que se genere este otro pulso. Pero matemáticamente yo puedo tener este pulso acá en un instante t, en ese mismo instante puedo tener este pulso que vendría casi en paralelo con este, y tendría este otro pulso que viene desde este otro extremo. ¿Sí? Matemáticamente o físicamente no existen, porque este de acá tiene que llegar primero a la barrera para producir este pulso y este pulso. Pero matemáticamente yo puedo considerar este pulso como el incidente, este pulso que viene viajando aproximadamente junto con el pulso incidente, y este otro pulso que debe venir desde este extremo derecho hacia la izquierda. Y todos deben coincidir en que en el punto t en el punto x igual a 0, los tres tienen que coincidir en el mismo instante. Entonces, con eso en mente,
Si hacemos los tiempos iguales, lo que nos va a quedar es que TF tiene que ser igual a TG igual a T, entonces eso nos dice que XG tiene que ser igual a menos XF, por estos signos que tenemos acá. Entonces, como tengo un cambio de signo acá, significa que el desplazamiento asociado al pulso G1 en un instante dado para un determinado valor, para algún punto X, está directamente relacionado con el valor de F1, pero con menos X. Entonces, este signo menos que nos acaba de salir es el responsable de que este pulso, si tiene una forma rara como se ve acá, cuando llega a la barrera y se refleja, entonces se invierte ahora en la dirección de propagación, como les había comentado. Entonces, si se fijan, acá viene este pulso con este pulso alto, intermedio y bajo hacia la barrera, y obviamente no se refleja como una pelota, sino que se invierte longitudinalmente. Este pulso que llega primero, obviamente es el primero que se refleja, el segundo es el segundo, y el que llega último es también el que sale último desde la barrera. Entonces se produce esta reflexión del sistema. Acá tengo los dos casos, cuando la velocidad 1 es menor que la velocidad 2, o cuando la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Entonces en este caso se refleja por arriba, y en este otro se refleja por abajo. La inversión vertical va a depender de las velocidades, pero la inversión longitudinal no depende de las velocidades de propagación. Siempre se va a producir. Esto quiere decir que el pulso reflejado, además de aparecer disminuido, porque fíjense que este valor es menor que 1, B2 menos B1 dividido por B1 más B2 es menor a 1, entonces la amplitud de G1 disminuye, se atenúa en este factor con respecto a la amplitud incidente, sino que no solamente se tiene esta disminución, sino que también se tiene una inversión horizontal o longitudinal en este caso, ¿cierto? Y eventualmente, si B1 es mayor que B2, entonces además se tiene también la inversión transversal. Para el caso de la onda transmitida, se puede hacer el mismo análisis, y aquí me va a quedar que los argumentos van a ser T menos X1 sobre B1, y el otro va a ser T menos X2 sobre B2. Entonces, como los tiempos son iguales, fíjense que acá me queda que X2 va a ser igual a B2 sobre B1 por X1. Entonces, en este caso, la función de onda, el pulso transmitido cambia en amplitud, este término igual es menor que 1, cambia de amplitud, o sea, se hace más pequeño que el pulso incidente, pero además se reescala horizontalmente en un factor x de t igual a x2 a b2 menos b1 sobre xf. Y esto obviamente me afecta a la longitud de onda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que aquí, dependiendo del cociente de estas velocidades, si la velocidad en el segundo medio es más rápida que la velocidad en el medio 1, entonces este número va a ser mayor a 1. Voy a prender la cámara un segundito. Fíjense que lo que me queda es la posición del X transmitido, o el factor de X transmitido es B2 sobre B1 por el X incidente. Entonces, lo que tengo es que el X transmitido es B2 menos B1 por el X incidente. Entonces, si B2 es mayor que B1, ¿cierto? Entonces este número es, llamémosle esto n. Si eso, entonces n es mayor a 1, y por lo tanto, lo que voy a tener es, si tengo ondas que vienen hacia en el medio 1, cuando llego a la interfase y se propagan en el medio 2, estas ondas se mueven más rápido. Por lo tanto, voy a tener que se me alarga la onda. Imagínense que vienen aquí todos corriendo juntitos, 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 llegan aquí y aquí pueden correr. ¿Sí? Es como una fila del banco. Van todas las personas juntas, llega el extremo de la fila
y cuando le dicen que pase, uno puede avanzar mucho más rápido. Entonces, si se fijan, esta longitud de onda cambia en el medio V1, cambia a esta otra longitud de onda en el medio 2. ¿Sí? Recuerden que B es igual a lambda por F, o sea, lambda nu, lambda por la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es la misma. Entonces voy a tener que B1 sobre lambda 1 tiene que ser igual a B2 sobre lambda 2. Porque la frecuencia nu, la parte temporal, es la que no cambia. Y por lo tanto, si tengo B1 sobre lambda 1 igual a B2 sobre lambda 2, entonces yo puedo escribir que lambda 2, la longitud de onda en el medio 2, va a ser B2 sobre B1 por la longitud de onda en el medio 1. Y si se fijan, esta relación es la misma que tengo acá. ¿Sí? B2 sobre B1. Entonces veo que la longitud de onda cambia dependiendo de las velocidades de propagación en cada medio. Ahora, el otro caso, si B2 es menor que B1, entonces ahora este número va a ser, por ejemplo, 1 y este va a ser 2, entonces va a ser menor que 1. Entonces esto va a ser menor que 1, y este caso es al revés. Si yo tengo ondas que vienen desde este lado, y llegan aquí a una barrera, entonces ahora lo que va a pasar es que estos de acá se van a ir moviendo más lento. Por lo tanto, nuevamente, la longitud de onda que yo tengo en el medio 1, ahora al pasar a un medio que se mueve más lento, va a pasar a achicarse, por esta misma relación. Entonces, de 2 sobre B1, la longitud de onda también se me va a cortar. Entonces, esta relación de B2 sobre B1 es importante porque me dice cómo cambia la longitud de onda en cada medio. Y esto también me dice que si yo tengo un pulso, acá lo estaba haciendo con ondas armónicas, pero si yo tengo un pulso que viene así, entonces si la velocidad de propagación en el segundo medio es menor, este pulso se me va a compactar así. ¿Sí? Porque esto que se mueve rápido, acá se va a mover más lento. Entonces se me produce una compactación de la longitud de onda. ¿Estamos claros? Súper. Bien. Vamos a ver ahora impedancia de flujo, pero hagamos una pausa. Voy a pausar la grabación. Yes. Esta es la página compartida. Bien. Vamos entonces con lo que les mencionaba, el concepto de impedancia. Si bien trabajar con las velocidades a veces es fácil, entre comillas, o intuitivo, no siempre es trivial trabajar con estos parámetros. Entonces, hay una propiedad o una definición que se puede utilizar en distintos medios para propagación de ondas de distintas especies y que permite que los resultados que hemos obtenido sean válidos considerando esta propiedad. Y esta propiedad es justamente la impedancia de un medio. ¿Qué sería la impedancia? Básicamente es lo que impide la propagación de las ondas, o sea, como la resistencia que presenta el medio a que las ondas se propaguen a través de él. Esa sería como la definición de la impedancia, la cantidad que se opone al movimiento del cuerpo, o de la onda en este caso. Se me perdió el mouse. Al trabajar con ondas estacionarias, en general nosotros tenemos dos parámetros que son que caracterizan el movimiento de las ondas estacionarias. Por un lado está la tensión,
que me define, ¿cierto? Es una de las componentes que me permiten determinar la velocidad de propagación en el medio. Y el otro justamente es la densidad de masa, que por ser una densidad de masa, ¿cierto? Tiene una cierta componente de inercia, que por un lado, si está quieta, tiende a quedarse quieta. Y por otro lado, si está en movimiento, tiende a seguir en movimiento. Entonces, la densidad de masa está relacionada de alguna forma con la inercia que presenta la cuerda. Entonces, estos dos parámetros, la tensión y la densidad de masa, me generan la expresión para la velocidad de propagación en el medio. Pero yo también los puedo relacionar con otra expresión, que es lo que les quiero introducir, que es la impedancia de las ondas en esta cuerda. Entonces, para una cuerda, la tensión de equilibrio, la tensión, ¿cierto? Está dada por la fuerza de retorno. Entonces, la tensión de equilibrio es la fuerza que hace que el sistema vuelva a su posición de equilibrio. Y la densidad de masa corresponde al parámetro de inercia, que era justamente lo que les estaba mencionando antes. Para las ondas longitudinales en un resorte, el parámetro de fuerza de retorno sería K por L, mientras que el parámetro de inercia sería la masa dividido por el largo, donde L es un elemento longitudinal. Entonces, siempre voy a tener un término que es el responsable como del retorno al punto de equilibrio, y otro término que es el responsable de que el sistema vuelva a salir, por así decirlo, del equilibrio. Las ondas de propagación tienen un comportamiento distinto a las ondas estacionarias, ya que estas transportan energía y momentum. Entonces, ante este comportamiento distinto, nosotros necesitamos definir una cantidad que nos permita también ver cuáles son los elementos que se oponen a la propagación de las ondas. O sea, una cantidad que caracteriza un medio que transporta ondas de propagación es la rapidez de fase, que nosotros ya la habíamos dado, y para las cuerdas, en nuestro caso, tenemos que es la raíz de la tensión dividido por la densidad de masa. Y justamente esta velocidad de fase o rapidez de fase es una combinación de estos dos parámetros que habíamos mencionado, la tensión y la densidad de masa. Otra combinación de estos parámetros es este producto de la raíz de mu por T0. Y ese término, en particular, es lo que se conoce como la impedancia característica para las ondas transversales en una cuerda. Entonces, nuevamente es una relación entre la tensión y la densidad de masa, y esto me permite obtener entonces este parámetro de impedancia. Bueno, vamos a hacer ahora un poco de dónde viene este término. Entonces, vamos a suponer una cuerda que está estirada desde 0 hasta infinito. Entonces, así evitamos la reflexión, ¿cierto?, en el extremo libre. Y en este punto, en z igual a 0, o en x, sí, en este caso lo tengo en z igual a 0, lo vamos a unir con un oscilador transversal. Entonces, este oscilador produce estas ondas armónicas, ¿cierto?, en el material, en la cuerda. Y vamos a definir las siguientes propiedades. Vamos a suponer que este oscilador está en z igual a 0. Vamos a producir una fuerza armónica, F, que ejerce este soporte sobre la cuerda. Vamos a considerar el punto de unión como el punto de partida, x en z igual a 0. En ese punto, el conector ejerce una fuerza desde la izquierda sobre la cuerda, y la cuerda ejerce una fuerza de reacción desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a llamar que el conector ejerce una fuerza L, o sea, una fuerza desde la izquierda, y la cuerda ejerce una fuerza R. Cuando la cuerda está en reposo, la fuerza que ejerce la cuerda sobre el conector es la tensión, pero cuando la cuerda está en movimiento, si se fijan a través de esta expresión de acá,
la fuerza que ejerce la cuerda va a ser T coseno de teta, donde está justamente este ángulo de la tangente en el origen. Entonces, cuando la fuerza tiene un movimiento sobre el extremo de la cuerda, la fuerza en el punto de contacto que ejerce la cuerda sobre el conector se puede descomponer en una parte paralela a la cuerda y otra transversal a la cuerda. La componente transversal, que en este caso sería esta de acá, T seno de teta, va a ser entonces la fuerza que ejerce la cuerda sobre el soporte, va a ser T seno de teta. Este seno yo lo puedo transformar en coseno, coseno, entonces eso lo puedo aproximar como tangente de teta, y este término T coseno de teta lo puedo aproximar para ángulos pequeños como la tensión en reposo, T0, y este tangente de teta es, si se fijan de acá, como esto es la pendiente en este punto, entonces eso es básicamente la derivada de la función de onda con respecto a mi variable, en este caso z. Entonces ahí me queda que la tangente de teta la puedo escribir como la derivada de la función de onda, que le estoy escribiendo acá como psi, con respecto a z. Como dijimos que la fuerza externa es armónica, genera ondas progresivas, por lo tanto podemos asociar que la función de onda va a ser psi igual a coseno de omega t menos kz, que se van propagando hacia la derecha, ¿cierto? Donde k es el número de onda, y con esto, si yo hago la derivada de psi con respecto a z, me queda entonces de phi de z igual k por a por seno de omega t menos kz, sorry, y la derivada de psi con respecto al tiempo va a ser menos omega por a por seno de esto. Si se fijan, queda seno, queda a seno, y acá queda a seno. Por lo tanto, como la rapidez de fase es omega sobre k, lo que vamos a tener es que la derivada de psi con respecto a z es igual a menos 1 sobre la rapidez de fase por la derivada de psi con respecto al tiempo. ¿Sí? De estas dos expresiones, yo las comparo y llego con esta expresión de acá. Entonces, con eso, la expresión para la fuerza sobre el contacto se puede reescribir como T0 sobre la rapidez de fase por la derivada de phi con respecto al tiempo. Por estas expresiones que tengo acá. La derivada con respecto a z la puedo reemplazar como 1 sobre b por la derivada de phi con respecto al tiempo. Entonces, la cantidad de phi de t corresponde a la rapidez transversal de la cuerda, o sea, la velocidad con que oscila cada punto de la cuerda, mientras que la cantidad T0 sobre b sub f es una constante. Recordando nuestras ecuaciones de movimiento armónico simple, acá lo que yo tengo es esta fuerza, tengo acá una constante con un término negativo por una velocidad. Por lo tanto, este término, esta fuerza que estamos considerando ahora, corresponde a una especie de fuerza de roce. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando veíamos el caso de oscilador armónico amortiguado? Nosotros agregábamos una constante, una fuerza que era proporcional a la velocidad del objeto, del péndulo o de lo que estuviera oscilando. Entonces, esta expresión tiene la misma forma. Una constante con signo negativo multiplicada por una velocidad. Por lo tanto, vemos que esta fuerza es una fuerza de amortiguamiento, ya que es proporcional a la rapidez. Y por lo tanto, cuando el transmisor, o en este caso el oscilador vertical, ¿cierto?, emite ondas que se propagan de izquierda a derecha, la cuerda se opone al movimiento con una fuerza negativamente proporcional a la rapidez que se le ha impuesto. Entonces, la constante de proporcionalidad se conoce como la impedancia característica de las ondas en la cuerda transversal. Y ahí aparece este término z, que sería T0 dividido por la velocidad de fase, este término de aquí. Por lo tanto, entonces la fuerza la puedo escribir como menos z, o sea, la impedancia, por la derivada de phi con respecto al tiempo.
Para una cuerda, la rapidez de fase es la raíz de T0 sobre mu. Por lo tanto, reemplazando esta rapidez de fase en esta expresión de acá, yo llego a la expresión que les había introducido en la primera transparencia, que era que la impedancia para una cuerda va a ser la raíz de la tensión por la densidad de masa. Entonces, de esa forma llegamos a la expresión, ¿cierto?, de la impedancia para las cuerdas. Vemos que es el cociente de la fuerza, de la tensión, ¿cierto?, dividido por la rapidez de fase. Y para otros medios, yo también puedo definir distintos valores de impedancia. Entonces acá tengo una tabla resumen, cortita, de ondas propagándose en 3 medios distintos, y las definiciones para las impedancias en cada uno de estos medios. Entonces vemos que para la cuerda, la impedancia es la tensión dividido por la rapidez de fase, y eso lo puedo escribir como la raíz de T0 por mu, donde T0 es la tensión, ¿cierto?, de la rapidez de fase, y mu sería la densidad de masa lineal. Eso sería entonces para las cuerdas. Otra impedancia que es importante es la impedancia del aire a la propagación de ondas de sonido. Entonces, en este caso, la impedancia del aire es el cociente entre la presión y la velocidad de propagación del sonido en el aire. Entonces, haciendo algunos calculillos por ahí, uno puede llegar a que esto se puede escribir como ρ, que sería la densidad de masa del aire, por la velocidad de propagación de las ondas en el aire. Entonces esa sería la impedancia de las ondas acústicas. Y para ondas electromagnéticas, si yo considero un medio dieléctrico, o sea, no un conductor, un aislante eléctrico, entonces la impedancia de las ondas electromagnéticas en ese medio va a ser la raíz de mu sobre épsilon, donde mu es la permeabilidad magnética, característica de cada material, y la permitividad eléctrica, y el épsilon sería... Disculpen, era Otito que está ladrando. Debe haber algo extraño afuera que a él no le gusta. Entonces, ladra. Bueno, para las ondas electromagnéticas entonces tengo mu, la permeabilidad magnética, que es una propiedad de los materiales, y épsilon, que es la permitividad eléctrica. Entonces, como les decía, uno puede definir impedancias para distintos medios, para distintos tipos de onda, pero el comportamiento que observamos es el mismo. O sea, nosotros podemos ver ondas reflejadas, transmitidas, atenuación, etc., para cada tipo de onda, considerando la impedancia adecuada. Bien. Obviamente, para poder generar una onda en una cuerda, nosotros dijimos que la cuerda genera o transmite energía y y tiene momento. Por lo tanto, una cuerda, para que pueda transmitir energía, uno debe entregarle energía en función del tiempo. Si yo quiero estar transmitiendo una onda en un medio, necesito entregar energía. Por lo tanto, yo puedo definir cómo sería la potencia, cuánta energía por unidad de tiempo necesito entregar a un sistema para poder generar algún tipo de onda. Y para el caso de la cuerda, que es como el elemento básico en el que estamos trabajando, es adecuado indicar que la cuerda estaría absorbiendo la energía que genera nuestro generador de
de ondas, o lo que produce oscilación de la cuerda, ¿cierto? Entonces, la principal característica de una fuerza de amortiguamiento es que absorbe o disipa la energía hacia un medio ambiente. En el caso de la cuerda, es adecuado indicar que la cuerda en sí absorbe la energía en forma de radiación a través del conector. O sea, ese es el elemento que me entrega la energía. La energía cedida por el transmisor no se disipa como en calor o en general en sonido, pero sí se irradia a través de la cuerda, por lo tanto, la cual la transporta desde un extremo hasta el otro extremo, hasta donde usualmente se tiene algún receptor. Entonces, la energía cedida por el transmisor y transmitida por la cuerda puede ser completamente recuperada en el receptor. Entonces, la potencia de salida radiada por el emisor se puede calcular como el producto de la fuerza transversal ejercida por el transmisor multiplicado por la componente transversal de la velocidad de la cuerda en z igual a 0. Entonces, la potencia va a ser la fuerza por la velocidad. Y si se fijan, esta expresión, nosotros ya tenemos la expresión para la fuerza y también involucraba la velocidad transversal. Entonces, la potencia que necesito para generar alguna onda en la cuerda va a ser z, la impedancia, ¿cierto?, por la derivada de la función de onda con respecto al tiempo, o sea, la velocidad transversal al cuadrado. Entonces, esto de acá me da la potencia que necesito para mi sistema, para poder generar estas ondas. Bueno, eso es respecto de la potencia. Si yo conozco la función de onda, entonces puedo conocer la velocidad transversal, y con la velocidad transversal al cuadrado multiplicado por la impedancia, voy a tener cuánto es la potencia que se necesita para generar algún tipo de onda específica. Sí es importante, en general, no solo la amplitud, o sea, la amplitud a veces se puede conocer en una onda, pero no siempre es el caso. En general, lo que es más fácil estimar en la práctica es cuánto es la energía o cuánto es la potencia que uno está entregando a una onda. Y por lo tanto, muchas veces es más práctico conocer los coeficientes de reflexión y transmisión de la potencia más que los coeficientes de reflexión y transmisión de la amplitud, porque son distintos. De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la reflexión y transmisión se pueden expresar en términos de la impedancia, y yo puedo definir coeficientes de reflexión y transmisión para la amplitud, que son los que ya vimos, pero también puedo generar coeficientes para la potencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, con la impedancia definida como Z igual a T0 sobre df, podemos reconsiderar nuestras expresiones para las funciones de onda incidente, reflejada y transmitida. De modo que el coeficiente B2 menos B1 dividido por B1 más B2, que sería este coeficiente R, y este IT, que sería el 2B2 dividido por B1 más B2, que sería este coeficiente T, estos coeficientes R y T, los puedo ahora expresar, en vez de expresarlo en términos de las velocidades, los puedo expresar en términos de las impedancias. Y vamos a definir acá los coeficientes R como el coeficiente de reflexión de amplitud, y el coeficiente T como el coeficiente de transmisión de amplitud. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo R minúsculo y T minúsculo. Con esos, yo puedo generar estos coeficientes. Y vamos a después introducir los R mayúscula y T mayúscula. Bien, expresando cada velocidad en términos de las impedancias, lo que tenemos es que V1 lo puedo escribir como T0 sobre Z1, y V2 como T0 sobre Z2. Entonces, el coeficiente de reflexión de amplitud se puede reescribir como, si se fijan, hago el reemplazo de V2, V1, de todos estos términos, y llego a que el coeficiente de reflexión es Z1 menos Z2 dividido por Z1 más Z2. Las expresiones son bastante similares, pero si se fijan cambian el orden entre el 1 y el 2. Z1 menos Z2, y para la velocidad es V2 menos V1. Y para el coeficiente de transmisión,
pasa algo similar, pero en vez de tener el B2, voy a llegar a que se tiene el Z1. Entonces yo hago los cambios respectivos, tau 2B2 sobre B1 más B2, hago los reemplazos por las impedancias, y con eso llego a que esto me queda Z1 dividido por Z1 más Z2. Entonces, en resumen, podemos expresar los coeficientes de reflexión y transmisión de amplitud, como ya sea en términos de las rapideces o en términos de las impedancias, como R igual a B2 menos B1 dividido por B1 más B2, o en términos de las impedancias como Z1 menos Z2 dividido por Z1 más Z2, y tau igual a 2B2 dividido por B1 más B2 igual a 2Z1 dividido por Z1 más Z2. Es conveniente recordar que para una superficie sólida, una barrera rígida, en donde las ondas no se propaguen, la rapidez de propagación es cero, o que la impedancia en ese término es infinita. Y con eso, nuevamente, recuperamos nuestra expresión. Recuerden que la impedancia está dada como el inverso, es proporcional al inverso de la rapidez de fase. Entonces, si la velocidad de propagación en un medio es cero, significa que ese medio tiene impedancia infinita. Las ondas no se propagan a través de ese medio. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta por ahora? Quiero tratar de terminar con un último detalle. Déjenme compartir acá. Compartir. Acá. Bien. Entonces, tengo energía, reflexión y transmisión de energía. Entonces, consideremos el caso de una cuerda larga con tensión T y densidad de masa lineal mu. Esta cuerda presenta energía cinética y energía potencial elástica. Vamos a despreciar por ahora el efecto de la energía potencial gravitacional, pues lo podemos desechar, entre comillas, haciendo que tengamos oscilaciones en un plano horizontal, por ejemplo. Para determinar la energía cinética, debemos considerar un elemento de masa diferencial de m, que va a tener mu por dx, y este se mueve con una rapidez d sub i igual a di a dt, que sería menos omega a coseno de kx menos omega t. Con esto entonces, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por lo tanto esto me queda un medio de mu por dx por la velocidad, que era este término que habíamos dicho antes, y con eso me queda entonces un medio de mu omega cuadrado a cuadrado por coseno cuadrado de este término. Si se toma una instantánea de la onda en el tiempo t igual a 0, la energía cinética del elemento va a estar dada como, si se fijan, puedo eliminar acá la dependencia del tiempo, y me queda un medio mu omega cuadrado a cuadrado, que era la expresión que nosotros conocíamos para el oscilador armónico, pero multiplicado por este coseno cuadrado por dx. Si integramos esto en una longitud de onda, entonces lo que me va a quedar es un cuarto de mu por omega cuadrado por a cuadrado, y la integral del coseno cuadrado de 0 a lambda me va a quedar lambda. Entonces, en una longitud de onda, yo tengo 1 sobre 4, un cuarto de mu omega cuadrado a cuadrado por lambda. La energía, además de la energía cinética, lo otro que tengo es energía potencial elástica. Este término, esta deducción es un poco más enredada, así que creo que hasta me la saltaría y les presentaría mejor el resultado final de la energía. Acá yo tengo que hacer un poco de desarrollo en serie de Taylor, pero vamos a llegar a que la energía potencial va a ser
un cuarto de mu omega cuadrado a cuadrado por lambda. Entonces llego nuevamente a lo mismo que habíamos visto antes para el oscilador armónico, donde la energía se distribuía entre energía potencial elástica y energía cinética. Ahora tenemos lo mismo, y la suma de ambas me va a dar entonces que la energía de una onda de propagación va a ser un medio de mu omega cuadrado a cuadrado por la longitud de onda. Esa es la energía que yo tengo en un trozo de la cuerda del largo de una longitud de onda. Entonces, si yo tengo una cuerda que tiene 100 longitudes de onda, yo tengo que multiplicar esta energía por 100 y me va a dar la energía total de mi cuerda. Utilizando este resultado, podemos definir además la potencia o rapidez de transferencia de energía como un medio de mu omega cuadrado dividido por multiplicado por la velocidad de fase. Porque yo aquí divido por el tiempo, entonces me queda lambda sobre tau, o sea, sobre el periodo, y lambda sobre el periodo es igual a lambda por f, o lambda por nu, la frecuencia, y eso me queda la rapidez de fase. Entonces vemos que la energía tiene esta expresión que es bastante similar a la que habíamos visto antes para el oscilador armónico, multiplicada por la longitud de onda, y si yo quiero ver cuánto es la potencia que tiene una cuerda, entonces yo basta con que eso lo multiplique por el periodo, entonces me va a quedar la rapidez de fase. Esas dos expresiones, voy a tratar de destacarlas aquí porque son importantes. Esto, que sería la energía, y esta que sería la potencia, son los términos que quisiera que rescataran de estas transparencias, porque son los que van a utilizar la deducción. Es importante que sepan de dónde vienen estos términos, pero no las vamos a usar la deducción en sí. Así que, por favor, si tienen su cuaderno, escriban la energía asociada a una longitud de onda como un medio de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Y la potencia como la misma expresión, pero en vez de lambda, por la velocidad de fase. Bien. Tengo ahí un ejemplo que lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero quería que viéramos la parte de reflexión de transmisión y transmisión de energía. Entonces, uno de los aspectos más importantes del comportamiento ondulatorio tiene que ver con la capacidad de transporte de energía de las ondas. En particular, vemos las expresiones asociadas a la energía transportada por una onda al enfrentarse a una interfase, que es justamente lo que les decía que podemos ver ahora desde la parte de energía, cuánto es la potencia reflejada y cuánto es la potencia transmitida. Entonces, básicamente acá lo que yo tengo es la potencia que tiene una onda. Si se fijan, este es un medio de mu omega cuadrado a cuadrado por la rapidez de fase. Entonces, este término es la potencia que incide en una cuerda, o la potencia que tiene una cuerda. Vamos a considerar nuevamente tres ondas: una onda incidente, una onda transmitida y una onda reflejada. La onda incidente tiene esta potencia, un medio mu omega cuadrado a cuadrado de sub f. Entonces, esta sería si yo considero que mu por b sub f es la impedancia, entonces me va a quedar, déjenme ver un detalle. Tengo una duda menor. Estoy buscando la impedancia. Sí, está bien, como profesor. Bien, entonces tengo aquí la impedancia, efectivamente sería mu por b sub f. Entonces yo puedo escribir la potencia de entrada como un medio de Z1 por omega cuadrado a sub in al cuadrado. Esta sería la cantidad de energía que ingresa a la interfase. La energía que sale, o la potencia que sale, va a ser un medio de Z1 por la amplitud de la onda reflejada
más un medio de Z2 por la amplitud de la onda transmitida. Si yo reemplazo los valores de las amplitudes en términos de la amplitud incidente, entonces yo puedo comprobar que efectivamente si yo comparo los resultados de al desarrollar este término con los coeficientes de reflexión y transmisión que definimos para las amplitudes, yo puedo ver que tengo conservación de energía. O sea, la potencia que ingresa es exactamente igual a la potencia que sale dada en la onda reflejada más la onda transmitida. Entonces, con este procedimiento yo compruebo la conservación de energía. Por otro lado, podemos definir coeficientes de reflexión y transmisión de intensidades o de energía, en este caso, basados en la energía que atraviesa y la energía que se refleja en la interfase. Y para eso lo que hacemos es tomar la energía reflejada y dividirla por la energía incidente. Y eso lo vamos a llamar coeficiente R, que es el de reflexión de intensidad. Y el coeficiente T mayúscula, R mayúscula y T mayúscula, el T mayúscula lo vamos a considerar como la energía transmitida dividida por la energía incidente. Entonces, como estos términos yo los puedo expresar en términos de los coeficientes de reflexión y transmisión, me queda que, en este caso el Z1 se simplifica, me queda la amplitud reflejada dividido por la amplitud incidente, y eso es Z1 menos Z2 dividido por Z1 más Z2 al cuadrado. Entonces ese sería mi coeficiente de reflexión de intensidad. Y el otro me queda 4Z1 Z2 por Z1 más Z2 al cuadrado. Entonces ese me da la potencia transmitida por la interfase. Y acá tengo otro ejercicio que nos vamos a dejar para la próxima clase. Así que por favor, anoten nuevamente. Les pido que vuelvan a anotar este coeficiente R y este coeficiente T. Esos serían los puntos a rescatar de esa transparencia. Por favor, tengan cuidado de distinguir bien si les están preguntando o si necesitan conocer cuánto es la amplitud transmitida y la amplitud reflejada, o si les están preguntando cuánto es la potencia transmitida y la potencia reflejada, porque como ven, los coeficientes son distintos. Así que por favor tengan precaución en eso. Si quieren leer sobre esto, pueden utilizar el libro Serway. No recuerdo exactamente el capítulo, pero si no me equivoco es el volumen 2 del Serway, donde aparecen ondas mecánicas y ahí aparecen las definiciones de impedancia, energía y potencia asociadas a una onda. No sé si tienen alguna duda, chicos, chicas. Voy a dejar de compartir. Y quedo atento. Si no tienen dudas, como siempre, ustedes saben, quedamos hasta acá y quedamos en libertad de movimiento. Esta semana igual me gustaría tener un cuestionario cortito, sobre todo porque sobre estos coeficientes de reflexión y transmisión, tanto de amplitudes como de energía. Pero van a ser más que nada preguntas conceptuales, y al igual que la semana pasada, probablemente los tenga para mañana en la noche y no para hoy día en la noche, porque además tienen abierto el otro cuestionario. Entonces, mañana en la noche probablemente ya esté disponible el cuestionario para esta semana. Como les digo, es cortito, así que es solamente de estos dos temas que acabamos de ver, para que les vaya bien en ese cuestionario. Las notas de la prueba 2 van a estar, ojalá, de aquí al viernes. Esa es como la fecha que tengo planeada para la entrega de pruebas. Voy a detener la grabación por si acaso.